Derecho Procesal Penal 1, Unidad 3, Medidas cautelares y medidas de protección. Tema 2, Medidas de protección. Soy el profesor Daniel Peña Briceño. Saludos cordiales, estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a esta clase asincrónica de la semana número 11. Sean todos bienvenidos. Antes de continuar, como siempre les he dicho, por favor habiliten un bloc de notas o un archivo de Word, un archivo de texto, o busquen lápiz y papel y tomen nota, es decir, tomen sus apuntes de esta clase. Recuerden que esta clase, el contenido de esta clase, va para nuestro test y nuestro examen 2, también para nuestras evaluaciones. Bien, dicho esto, continuamos. Este tema número 2 de la unidad 3, denominado medidas de protección, se divide en 4 subtemas. El subtema 1, las bases doctrinarias, constitucionales y legales de las medidas de protección, es decir, la idea de lo que es la medida de protección. Subtema 2, medidas generales de protección. Subtema 3, medidas de protección para personas vulnerables. Y subtema 4, medidas de protección contra la violencia a las mujeres. En esta oportunidad, en esta clase correspondiente a la semana 11, clase asincrónica de la semana 11, solo abordaremos el subtema 1, bases doctrinarias, constitucionales y legales de las medidas de protección, y abordaremos también el subtema 2, medidas generales de protección, quedando el subtema 3 y subtema 4 para nuestra siguiente clase, la de la semana número 12. Bien, recordaremos que el objetivo de esta unidad, de la unidad 3, es dominar el concepto, objeto y finalidad de las medidas cautelares y las medidas de protección. En este caso, que estamos abordando el tema número 2, que serían las medidas de protección, sería entonces que la idea o el objetivo perseguido por tema es dominar el concepto, objeto y finalidad de las medidas de protección. Bien, subtema 1. Bases doctrinarias, constitucionales y legales de las medidas de protección. Bien, en primer lugar debemos entender lo que es una medida de protección. Las medidas de protección son mecanismos o herramientas que tiene el Estado, que el Estado brinda, mejor dicho, que el Estado proporciona para asegurarse la integridad física de la presunta víctima durante el proceso y también la integridad de los posibles testigos, los testigos y demás personas involucradas que pudieran estar o pudieran ser objeto de alguna retaliación, de alguna represalia, de alguna agresión por parte de la persona procesada o de otros de su entorno. Entonces, las medidas de protección surgen como una herramienta que cumple con la función de proteger a la persona y de forma concreta la integridad de la persona. ¿Pero de qué persona? Pues de la persona que es presuntamente víctima. Recordemos que es presuntamente víctima hasta que tengamos una sentencia. Todo es presunto. Pues bien, a propósito de ello, el profesor Díaz, en su obra 2009, manifiesta que las medidas de protección son, vamos a hacer la cita, las medidas de protección son aquellas actitudes y decisiones que toma en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión con respecto a la agresión misma y a su agresor. Son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas. Asimismo, estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, rehabilitándola de sus traumas. Dichas medidas de protección se encuentran establecidas en nuestra legislación. Pues bien, se entiende entonces que las medidas de protección tienen esa finalidad, la finalidad de resguardar la integridad personal tanto de la persona presuntamente víctima como de los testigos y demás personas involucradas que pudieran ser objeto, repito, lo que dije hace unos minutos, de alguna agresión o de algún riesgo de su integridad por parte de la persona procesada.
Ahora, las medidas de protección se rigen por ciertos principios generales, por ciertos principios generales como son los principios formales. Estos principios formales que no vamos a detallar mucho acá, pero principios formales vienen a ser aquellos parámetros, o más bien, sí, aquellos parámetros que en el contexto del cual se dan las medidas de protección, porque no es que las medidas de protección se dan así por cualquier persona, por cualquier cosa y sin ninguna motivación. Las medidas de protección, pues por supuesto, tienen ciertas formalidades. Por otra parte, tenemos que recordar la prohibición del uso de la técnica de la analogía. Recordemos que la analogía está proscrito en el derecho penal, entendiéndose por la analogía el resolver casos de acuerdo a casos previos que puedan ser similares. Pues la analogía en el derecho penal sabemos que está totalmente prohibida, proscrita. En cuanto a los principios materiales para otorgar una medida de protección, pues sabemos que debe existir necesidad y utilidad. Necesidad y utilidad. Entonces debe ser necesaria y útil y además la medida de protección debe ser, además de necesaria y útil, pues tiene también una función subsidiaria en el sentido de que, como que repito, busca asegurar la integridad de la persona en cuanto a que no reciba ningún tipo de agresión o afectación por parte de la persona procesada, la persona presuntamente víctima, ¿verdad? Y las medidas de protección deben ser proporcionales, es decir, la proporcionalidad en el sentido de que esto está muy relacionado con los principios materiales en cuanto a la necesidad y utilidad. Debe ser proporcional. Bien. Las reglas para las medidas de protección las encontramos en el artículo 520 del Código Orgánico Integral Penal. Estas medidas de protección serán aplicables a delitos y contravenciones. A delitos y contravenciones. O sea, se pueden aplicar medidas de protección tanto en casos de delitos como en casos de contravenciones. Recordando que en el caso de contravenciones son las únicas medidas que se pueden otorgar, que son las medidas de protección, puesto que en el caso de contravenciones no existe la posibilidad de medidas cautelares. Esto solo para conectar, vincular este tema con lo que vimos anteriormente de las medidas cautelares. Repito, las medidas de protección se pueden aplicar tanto en delitos como contravenciones, a diferencia de las medidas cautelares que solamente en delitos. Otra característica es que las medidas de protección pueden darse de oficio, es decir, sin que nadie las solicite. En otras palabras, se pueden dar, el juez la puede otorgar ya sea a solicitud de parte, como también de oficio, de forma oficiosa, como ustedes saben. De forma oficiosa nos referimos a que sin que nadie las pida, sino que el juez las considera necesarias. De hecho, en cierto tipo de causas, en ciertas causas, como es la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, pues el juez no solo que puede de oficio dictar las medidas de protección, sino que está obligado a dictar las medidas de protección, sino que está obligado, repito, a dictar la medida de protección como en el caso de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Esto en el caso de las medidas de protección es una característica, repito, que la diferencia de las medidas cautelares que son solo a solicitud de parte. Las reglas, repito, de estas medidas cautelares, de las medidas de protección, de cómo se otorgan, etcétera, en general, las medidas de protección se encuentran en el 520, que el 520 del COIP es tanto para medidas cautelares como para medidas de protección. Y como ya nosotros lo hemos abordado en el tema anterior de las medidas cautelares, entonces no lo vamos a repetir. El 520, pero se entiende que forma parte de esta clase. Bien, ya tenemos la idea entonces general de lo que es la medida de protección. Vamos nosotros a ver cuáles son esas medidas de protección. Ok. Las medidas de protección las encontramos en el artículo 550 Orgánico Integral Penal. Y tenemos, en primer lugar, prohibición
Prohibición a la persona procesada. Ya va, un momento. Bien. Prohibición de la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones. Entonces, como la letra lo indica, pues la persona procesada pues no podrá estar o concurrir a ciertos lugares o a ciertas reuniones, independientemente de que se encuentre o no en ese momento la presunta víctima. Claro, la medida es dada porque se supone o se presume que, o se entiende que en esos lugares o en esas reuniones generalmente la presunta víctima se va a encontrar, y por eso es que se le prohíbe a la persona procesada que pueda concurrir a esos sitios. En segundo lugar, prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigo de determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentre. Entonces, en este caso, la persona procesada no se puede acercar, no se puede, más que acercarse, no puede establecer contacto. Recuerde, este numeral 2, más que el acercamiento, se refiere al hacer contacto. Hacer contacto con la víctima, testigo y las demás personas que han sido beneficiadas con él, con la medida de protección. Esto ya no sería en un lugar particular, sino en cualquier lugar donde se encuentre. 3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros. Aquí este punto no necesita mayor explicación, puesto que lo que se busca acá es evitar que la presunta víctima sea objeto de retaliaciones, de intimidaciones y de persecución por parte de la persona procesada, ya sea por sí mismo o por terceros, familiares, contratados, etc. 4. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar, en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Esta es la boleta de auxilio. Bien. 5. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo. Bueno, este numeral 5 del 558 se refiere cuando tanto la presunta víctima como el presunto agresor o el presunto victimario conviven en el mismo lugar, en la misma casa. Entonces, la medida de protección en este caso consistiría en que el juez ordena que la persona procesada, es decir, el presunto victimario, abandone ese lugar. ¿Para qué? Para que no tenga contacto con la presunta víctima. El 6, o el numeral 6, reintegro al domicilio de la víctima o testigo y salida simultánea de la persona procesada. También este en el caso igual que las dos personas vivan en el mismo lugar, o si la persona, la víctima o el testigo, etcétera, quien se trate, vivan en el mismo lugar que la persona procesada, entonces la víctima ha tenido que abandonar el lugar, ha tenido que abandonar por miedo, por temor, lo que sea. Entonces la orden, o mejor dicho, la medida de protección, en este caso el numeral 6, consistiría en que el juez ordena que la persona procesada salga de la casa, o sea, abandone la casa por el tiempo que dure la medida de protección, y que la persona, que la presunta víctima o testigo, pues pueda seguir viviendo en esa casa. O sea, porque cuando se ha tenido que ir esta última. 7. Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima, niña, niño, adolescente o persona con discapacidad. Pues en este caso, es cuando la presunta víctima, cuando la víctima es un niño, niña y adolescente, y el agresor, el victimario o agresora, o victimaria, tiene a cargo el cuidado o la convivencia, la custodia de esta presunta víctima. Entonces, obvio entender que lo que se sugiere no, lo que se ordena acá por parte del juez es que la persona victimaria, es la persona procesada, pues ya no tenga la custodia de este niño, niño o adolescente por su integridad, por supuesto. En el numeral 8 del 558 encontramos la suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesada. Esto es, la suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesada, que no pueda ya
tener armas, ¿no? 6, o por lo menos portarlas, tenerlas y portarlas. 9, ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona procesada o la víctima. Esto más que todo, o sobre todo, es el tratamiento psicológico o la asistencia psicológica. Esto sucede mucho cuando, o se da sobre todo cuando se trata de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Entonces, como medida de protección, también se establece una evaluaciones psicológicas, y no solo evaluaciones psicológicas, sino que también el tratamiento, es decir, la terapia, que tanto de la persona procesada como las presuntas víctimas, como la presunta víctima y los hijos menores de 18 años, si fuese el caso. 10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante. Bueno, esta medida de protección se aplica cuando estamos frente a delitos que implican la contaminación del ambiente, la destrucción de un bosque, la destrucción o la contaminación de unas aguas dulces o aguas de mar, etc. Entonces, generalmente es cuando, por ejemplo, una empresa o una persona natural está siendo sometida a la persecución penal por un delito de tipo ambiental o contaminante, y entonces la medida de protección es que cese la actividad que ha sido denunciada, ¿no? Eso es, para evitar mayor daño. Numeral 11, orden de desalojo para impedir invasiones o asentamientos ilegales, para lo cual se deberá contar con el auxilio de la fuerza pública. Bien. En el numeral 12 de este artículo 558 encontramos que cuando se trate de infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de protección previstas en este código, la o el juzgador fijará simultáneamente una pensión que permita la subsistencia de las personas perjudicadas. Vamos a suponer que la persona procesada, ¿verdad? Es el esposo o la pareja, la víctima es la mujer, y entonces él tiene que salir de allí, o sea, obviamente va a salir de allí porque por la misma medida de protección, donde le ordenan que salga del lugar, con algunas de las medidas anteriormente mencionadas, pero el juez puede establecer una pensión, por ejemplo, una pensión alimenticia durante el tiempo que dure este proceso, en resguardo sobre todo de los hijos, más que todos, más que todo. Bien. Ahora, se puede realizar una diferenciación entre las medidas que son dirigidas de forma general y aquellas que son aplicables en todos los casos, y aquellas que están destinadas a ser aplicadas en materia de violencia intrafamiliar. Hemos observado en la explicación que he dado, en los comentarios que he dado del artículo 558, que existen variaciones, es decir, digámoslo así, cuando se trata de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Consagradas en el artículo 558 del COI, bueno, ahí están los numerales que son de los mismos que acabo de mencionar hace un momento. Bien, eso en cuanto a las características de las medidas. Ahora bien, ¿qué sucede si no se cumple con la medida cautelar? Con la medida de protección, perdón. ¿Qué pasa si no se cumple con la medida de protección? Si se viola la medida de protección de no acercarse a la persona o de la salida, etcétera, desalojo, etcétera, pues la persona que no cumple con la medida de protección, pues estaría incurriendo en el delito o el tipo penal establecido en el artículo 282, que se denomina incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En ese caso estaríamos hablando de otro delito. En este caso estaríamos hablando de otro delito. Por lo tanto, hay que cumplir. Otra aclaración importante es que tal como las medidas cautelares que afectan la libertad y las medidas cautelares afectan la libertad y el patrimonio, las medidas de protección, bueno, de la persona procesada, las medidas de protección también afectan los derechos o restringen los derechos de la persona procesada. Los restringen. La diferencia está en que las medidas cautelares
son para asegurar la comparecencia del procesado en el proceso, valga la redundancia, y el resultado económico del proceso. Eso serían las medidas cautelares, mientras que las medidas de protección son o tienen la intención o la finalidad de que de asegurar la integridad física personal de la supuesta víctima y de los testigos y demás personas involucradas. Esa es una. Y que afecta sobre todo lo que es el derecho de la libertad. Porque cuando se le prohíbe a una persona que asista a un lugar, pues está afectando, que pueda concurrir a un lugar, pues está afectando su libertad. Cuando se le prohíbe a una persona que se acerque a otra, en este caso a la presunta víctima, pues está restringiendo también su libertad, la libertad ambulatoria, la libertad de circulación, de andar por donde quiera, etc. Bien. Las medidas, la duración de las medidas. Bueno, las medidas estarán vigentes desde la investigación previa, en algunos casos especiales como violencia, pero estarán vigentes durante todo el proceso, salvo que de manera expresa el juzgador las modifique, las revoque en audiencia. De acuerdo a lo que dispone el artículo 643, numeral 5 del COIP. A propósito de ello, he mencionado en clase, y lo reitero acá, que las medidas cautelares, las que vimos en el tema anterior, las medidas cautelares, pues sí, se pueden también modificar, incluso revocar, sustituir, ¿no? Las medidas cautelares. No es tan fácil, pero sí es mucho más probable modificar una medida cautelar que modificar una medida de protección o revocar una medida de protección. Difícilmente, cuando ha sido dada una medida de protección, difícilmente, muy difícil va a ser revocada durante el proceso. Ahora bien, si terminado el proceso, si en el transcurso del proceso se sobresea a la persona o más allá, llegando a juicio, la persona se le es ratificado su estado de inocencia, por supuesto que todas las medidas cautelares y también, obviamente, estas medidas que estamos hablando, las medidas de protección, cesarán, dejarán de estar vigentes, sino que serán totalmente revocadas. Bien. Bien, estimados compañeros, entonces esto ha sido la unidad 3, tema 2, el subtema 1 y subtema 2. En nuestro próximo video, el video de la semana 12, el video asincrónico de la semana 12, tendremos entonces el subtema 3 y subtema 4 para cerrar esta unidad 3, porque estaríamos cerrando el tema 2 de la unidad 3, que es lo que nos faltaba. Bueno, entonces, compañeros, muchas gracias. Los espero en esta clase, en esta semana, o mejor dicho, en la clase de esta semana número 11. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.